Sinceramente que no lo conocía el libro. Estuvimos cuando José Luis Gómez me vino a visitar a Colonia, que oyó mi nombre, que oyó que había un suizo con nombre español trabajando por Alemania de director. Me llamó y vino a Colonia a ver cosas mías y luego yo le vine a visitar aquí también a ver sus trabajos y a conocer el Abadía, porque estoy muy poco enlazado con el teatro en España. Y nos pusimos a pensar qué sería interesante para hacer aquí, ¿no? Un director alemán trabajando en España, ¿qué puede hacer? Y estuvimos pensando en hacer una pieza alemana, naturalmente, una antigua o una moderna, y de repente surgió la idea de José Luis Gómez hacer Tiempo de Silencio. Y empecé a leer el libro en castellano y después de 4 páginas lo cerré otra vez porque no entendía nada, ¿no? Es un idioma tan complejo para alguien como mí, que nada más que tiene 2000 palabras en el castellano. Y me lo compré en alemán, que hay una traducción bastante buena, y me encantó, porque me recordó a todas las historias que me contaban mis abuelos, ¿no? Que inmigraron de España en los años 60 a Suiza. Y mi abuela también vivía en los años 40 en Madrid y me contó de esos tiempos, ¿no? Cómo era, y en el libro reconocí muchas cosas y eso me parecía, de punto egoísta, me parecía muy interesante, ¿no? Poder trabajar con ese tema, de algo que para mí está de una manera muy lejos, pero también por mis abuelos también está todavía un poco en nuestra familia. Encontramos bastantes dificultades, pero menos mal que el dramaturgo con que trabajo mucho, Eberhard Petschinka, se llama, es austriaco, ya hizo muchas novelas para el teatro y cuando se le di a leer a él también le encantó esa novela, pero era bastante complicado, era uno de los proyectos más complicados que hicimos hasta ahora porque la novela de Martín Santos es muy compleja, ¿eh? No es muy gorda, pero tiene un montón de temas y cambia mucho la forma y la ironía y el humor, y de no perder eso nos costó bastante, ¿no? Para no hacer nada más que el hilo rojo de la historia, ¿no? Que también sería fácil, pero ese no es tan complicado. Pero para que no se pierda un poco la atmósfera y la tonalidad de la novela, nos costó. Pero con una técnica que ya habíamos probado también un par de veces, creo que lo conseguimos. Ahora la adaptación que hizo Petschinka es para 7 actores, para 3 actrices y 4 actores, porque sabíamos que íbamos a tener esos actores. Y él hizo una adaptación para narradores que nos cuentan esa historia. Y eso es el punto de salida de todo. Son 7 personas, 7 actores que nos cogen por la mano y nos llevan por la historia. Y cuando hace falta, saltan del punto de narrador, se saltan a un personaje o se meten en un personaje y nos enseñan, por ejemplo, el mundo de las chabolas o el burdel o la pensión de de la matriarca, y así podemos saltar muy rápido y cambiar la escenería muy rápida, y como los narradores nos pueden contar todo lo que les apetezca, podemos rescatar mucho de la novela y del idioma de Martín Santos. Sí, es la primera vez que trabajo en España y también con actores españoles, ¿eh? Y me hace mucha ilusión porque ya hace años que esperaba de poder trabajar en España. Y, y la diferencia no es muy grande de Alemania aquí. Claro que el sistema del teatro sí que es significante porque nosotros en Alemania tenemos
compañías fijas. Cada ciudad, casi cada pueblo, ¿no?, tiene un teatro municipal con compañías de 20 a 40 actores y que hacemos 18 o a veces 22 obras, estrenos por año, por temporada. Y eso aquí en España es diferente, ¿no? Las compañías no existen y los grupos siempre se tienen que juntar para los proyectos que se van a hacer. Y eso sí que es una diferencia muy, muy grande, porque siempre se empieza, creo que un poquito de cero, ¿no?, con un grupo, y en Alemania o en Suiza y en Austria y tienes la gente con la que trabajas años y claro que no son siempre la misma, pero te vas conociendo y los directores conocen a los actores y al revés, ¿no? Y así, a veces, claro que es más difícil porque ya te conoces muy bien y te peleas más, pero también tiene algo muy bueno, ¿no?, de tener compañías fijas también para los actores. Y aquí la diferencia más grande de los actores en España, los alemanes, en Alemania nos gusta mucho hablar. Así, antes de hacer algo nos ponemos a hablar horas y horas o días. Antes de subirnos al escenario hablamos, no sé, a veces 4 días o una semana y estamos leyendo y todo en la mesa. Y cuando empecé aquí, el primer día, que hablamos un poquito y luego los actores, ¿qué? ¿Vamos? ¿Empezamos? Y eso me gusta mucho, ¿no?, de empezar ya a trabajar concretamente. Y luego, claro, si luego vienen los problemas, claro que se habla, pero eso es un poquito distinto, ¿no? Aquí empiezan a trabajar. Como son 7 narradores que nos cuentan la historia, hicimos un espacio, bueno, Ikerne Jiménez, que no tiene nada, está completamente vacía, o vacío el escenario, y lo único que se ve es una medianera de esas que hay por todas las ciudades, ¿no?, cuando se quita una casa y antes de meter otra o de construir otra, esas que las llenan de esa espuma María, que no sé cómo se llama, y eso es el sitio donde los 7 narradores nos cuentan esa historia, ¿no? Un sitio donde antiguamente había algo, a lo mejor estaba ahí el burdel de Doña Luisa o la pensión de las 3 mujeres o las chabolas, y los 7 actores se colocan ahí y empiezan como a escuchar el eco de lo que había antiguamente ahí, y empiezan un poco a rascar ahí en la pared, a quitar un poquito la espuma, y de ahí surgen las historias, y no nos hace falta nada, ¿no? No tienen mesa, no tienen sillas, nada más que los actores nada más que tienen el cuerpo y la voz y la fantasía del espectador. Creo que como Martín Santos en esos tiempos no podía escribir lo que quería, nos describió la situación política a base de las figuras, ¿no? Nos contaba cómo vivían y cómo tenían que sobrevivir, y viendo eso nosotros podemos ver cómo era el sistema político, ¿no?, lo que podían hacer la gente. Y Martín Santos lo escribió, claro, mucho entre las líneas, y nos enseña cómo el sistema de esos tiempos no se preocupaba por el individuo, ¿no?, y tampoco por el bienestar común. Y claro que hoy es otro tiempo y es otro sistema, pero eso, por desgracia, todavía tiene una actualidad muy grande, ¿no?, que el sistema político muchas veces no se preocupa por el individuo, cada uno tiene que pelear por sí mismo, y también no se preocupa el sistema por el bienestar común, que tendría que hacerlo, ¿no? Y eso es algo que todavía hoy en día no cambió, o
que ya estaba mejor hace un par de años y ahora uno tiene la impresión que está empeorando otra vez. Con los montajes que hago yo me gusta que se viva todo, ¿no? Que no me gusta que nada más que sea algo muy trágico, aunque a veces las historias que me gustan contar son muy trágicas, pero creo que tiene que ser algo, una mezcla siempre, ¿no? Que hay que poder para ¿cómo se dice? Para tocar el público, o no, ¿cómo se dice en castellano? Em, para empatizar el público, creo que hay que ponerles cómodos, ¿no? Que se abran y no enseñar con el dedo, mira qué malos sois y mira qué sociedad más mala somos y vosotros tenéis la culpa y por eso os tenéis que mirar ahora una pieza así de trágica para que aprendáis lo que pasa. Y creo que si se consigue que el público se siente bien o lo pase bien mirando el teatro, que es capaz de abrirse más, ¿no? A pensamientos nuevos o a sentimientos que uno normalmente no los tiene o los está quitando, ¿no? Porque no puedes ir todos los días por la calle o leyendo las noticias y que te dé pena de todo, porque si no, no se puede vivir, ¿no? Y en el teatro creo que si a la gente la pones cómoda y se sienten bien y luego de repente la historia te lleva a un punto trágico, creo que ahí los coges más.